tardes, muy buenas tardes. Comienza nuestra mesa constituyente. Inmediatamente les voy a presentar a los candidatos que nos acompañan esta tarde. Tenemos por el distrito 7, que incluye la región de Valparaíso, a Paola Tapia, abogada, la primera mujer en ser la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, además docente universitaria y en este caso candidata independiente por la lista del apruebo con cupo de independientes PPD. Así es, Claudia, un gusto saludarte, Igualmente. saludar a todas y todos. Sé que estamos pasando momentos difíciles, pero es bueno también que podamos seguir informando. Y bueno, voy por mi región, la región de Valparaíso, con 12 comunas, todo el litoral central, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Rapa Nui y Juan Fernández. Perfecto, muchas gracias. Estamos con el distrito 14 también acá con Cristóbal Orrego, abogado, profesor, militante del Partido Republicano y en la lista de Vamos por Chile, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, Claudia, gracias por la invitación. Yo muy bien, te le digo a los telespectadores, gracias por la atención que quieran prestarnos. Yo soy abogado, profesor de Derecho de la Universidad Católica y recién entrando en el ámbito político porque quiero contribuir a la nueva Constitución, algo para lo cual me siento preparado. No para otras cosas políticas, pero para esto creo que sí. Muy bien. Estamos también con Tomás Recart, en este caso distrito 11, ¿cierto? Ingeniero comercial, director ejecutivo... Ingeniero civil industrial. Ingeniero civil industrial. Sí. Ah, bueno, vi también que había unas otras cosas, Harvard, de todo. Era muy largo, así que sinteticé. Está bien. Bien, director ejecutivo de la Fundación Enseña Chile, candidato independiente en la lista Independientes con Chile. Así es. ¿Todo bien? Ya. Todo bien. Muy bien. Bienvenidos a todos. Les explico. Cada uno nos mandó una propuesta, uno de los ejes que van a poner sobre la mesa ahí, si es que salen electos para la mesa constituyente. Cada uno va a poder presentar su propuesta en 2 minutos. ¿Ok? Sin interrupción. 2 minutos, van a tener ahí el cronómetro. Finalmente, el resto va a tener 1 minuto de réplica. Y luego se abre un debate abierto, cortito, para que puedan seguir contestándose entre ustedes. ¿Estamos? Muy bien, vamos. Muy bien. Y vamos a comenzar con Paola Tapia. Y tú nos propones, bueno, el tema de la mujer en realidad, la igualdad de género, que se puede plasmar en muchos puntos, ¿no? Y se habla de una nueva constitución con enfoque de género. ¿Cómo se puede aplicar a tu juicio? Tienes 2 minutos desde ahora ya. Bueno, efectivamente la propuesta tiene que ver primero con lograr una igualdad entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional nos ha dicho antes de la pandemia que nos faltaban 100 años para igualar la cancha y por tanto es necesario cambiar esa realidad. ¿Cómo lo hacemos? En la Constitución debemos escribir en primer lugar en el catálogo de garantías el derecho a la igualdad de género que se traduce en cosas bien concretas. 1. No violencia a las mujeres en el espacio público, en el espacio privado, en cualquiera de sus manifestaciones. Segundo lugar, trabajo de cuidado remunerado, sea que lo desempeñen mujeres o lo desempeñen hombres. Hoy día sabemos, a propósito, por ejemplo, de un estudio que hizo Comunidad Mujer, que si se remunerara el trabajo tendríamos un nivel de apoyo adicional al PIB del orden del 21.8%. Por lo tanto, no es menor además cómo esto influiría en el crecimiento económico de nuestro país. En tercer lugar también, muy importante, las brechas. Por eso, la visión de género tiene que ser transversal en la Constitución, no solo en esta garantía específica, sino también estar presente, por ejemplo, en los temas laborales, a propósito de la brecha salarial, en los temas también de educación y salud, donde las mujeres jugamos también un rol muy importante de cuidado, de preocupación, también ahí por nuestros niños y niñas. Y en tercer lugar también la propuesta tiene que ver con que los cargos, no solo de elección popular, como va a ser esta la primera constitución en el mundo escrita en forma paritaria, sino también las próximas elecciones de diputados, de senadores, de alcaldes, tengan paridad de género. Lo mismo en los cargos públicos. Por ejemplo, la Corte Suprema. ¿Por qué no pensar que la Corte Suprema esté integrada en igualdad de mujeres y hombres? Y por último también en el aspecto privado. Los directorios de empresas siempre han ido más atrás. Estuvieron del orden del 6% estancados mucho tiempo, después llegaron al 8%, pero ahí ha costado volver a impulsarlo. Entonces, propuestas bien concretas desde la Constitución, desde las garantías, para poder llegar entonces a esta equidad de género. Perfecto. Esa es la propuesta de Paola Tapia. Quiero comenzar preguntándole a usted, Cristóbal Orrego, porque usted ha dicho que el feminismo es una ideología perversa. En ese sentido, ¿qué le parece la propuesta de Paola en 1 minuto? Sí, a ver, me parece bastante suave para lo que propone normalmente el feminismo en todas las marchas feministas, como es por ejemplo el aborto, que es a lo que me voy a oponer yo en mi intervención. Y creo que el feminismo no contempla suficientemente la complementariedad entre los sexos. Tampoco estoy de acuerdo con que se hable de género, porque hay gente que habla de 3, 5, 6, 8 géneros distintos,
y aquí se parece hacer una ecuación entre género femenino y mujer, género masculino y hombre, y exigir una cierta paridad. Ahí hay una contradicción en las ideologías de género. Además, yo querría decir que lo de la paridad impuesta artificialmente en temas de votaciones me parece injusto. Es lo que se llama meter la mano en la urna. Lo mismo que en las empresas. Tiene que llegar la mejor gente independientemente de cuál sea su sexo. Esas son visiones básicas. La Convención Constitucional, por ejemplo, puede resultar altamente ilegítima si hay mujeres que lleguen con un 0,1% de los votos. Perfecto. Vamos a tener más tiempo para ahondar en esto, pero ahora vamos a ir con Tomás Recart para ver si estás de acuerdo por ahí con Paola o con Cristóbal. 1 minuto desde ahora, ya. Sí, yo creo que efectivamente este mundo, este país, esta sociedad está hecha por hombres y principalmente para hombres. Y estoy de acuerdo en la gran mayoría de las propuestas que hace Paola. También me he reunido con comunidad mujer y estoy muy interesado en aprender y efectivamente creo que es un paso adelante importante. La única duda que tengo es hasta qué punto poner cuotas en la Constitución. Yo creo que eso no lo apoyaría porque finalmente las cuotas quedan en mucho tiempo, por mucho tiempo, y en otros países donde se ha hecho, de cierta manera deslegitimiza lo que queremos, que es la valorización de la mujer. Entonces, yo creo que por cierto tiempo es bueno tener cuota y después sacarlo porque la mujer por sí sola, obviamente, puede ganar esos espacios, no por secretaría. Ese es el único comentario que yo tendría a lo que dice Paola. Perfecto. Paola, quiero comenzar el debate ampliado contigo. ¿Estás de acuerdo en algo de lo que haya planteado Cristóbal Orrego? No, claramente en el planteamiento de Cristóbal no estoy de acuerdo en absolutamente nada. Creo que es un planteamiento que nos remonta al pensamiento ochentero que podía haber tenido nuestro país, porque hoy día la sociedad pide a gritos igualdad. Y esa igualdad se manifiesta en la falta de equidad de género, pero a su vez también se manifiesta en la falta de equidad territorial y por lo tanto siento que hay una desconexión entre lo que se dice y lo que las personas necesitan y piden a gritos. Yo les mencionaba el dato económico del Fondo Monetario Internacional y lo mismo de Comunidad Mujer. Por lo tanto, aquí también los que queremos un crecimiento en nuestro país tenemos que entender que el pilar y el motor del desarrollo económico de nuestro país incluso es la equidad de género. Entonces, solamente de nuevo, un par de datos. Hoy día tenemos desempleo del orden del 11%, siempre superior de mujeres y hombres. La informalidad en Latinoamérica es del orden del 49%. Entonces, aquí yo invito a discutir. Es legítimo que tengamos posiciones diversas, pero creo que hay que expresar lo que cada uno es. Y en mi caso, esa es la posición. ¿Y tú no estás de acuerdo con Paola con esto de que hay que equiparar la cancha? Sobre todo la pandemia también ha manifestado con más fuerza la brecha que hay entre hombres y mujeres. Bueno, una idea interesante es que si se computa todo el trabajo que las mujeres realmente hacen, entonces la paridad de género se consigue en forma inmediata. Porque las mujeres están trabajando todo el tiempo. Pero de manera no remunerada. En cosas en las que no han sido computadas. Yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, hay que tomar en cuenta para el PIB el trabajo que hagan todas las personas. Pero lo que yo me estoy oponiendo es a una igualación, no de dignidad, que la comparto, sino de funcionalidad, que creo que eso es contrario a la complementariedad entre las mujeres, ¿no? Entre las mujeres y los varones. Muy precisa la pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo y disponible para aprobar remuneración para el trabajo de cuidado que hoy día desarrolla una mujer de una persona con discapacidad? 74% de las que cuidan a otros son mujeres cuando cuidan a personas con discapacidad. 74%. ¿Estarías disponible? No lo sé, porque eso hay que estudiarlo a nivel legal y técnico. ¿Quién es el que tiene que remunerar eso? O sea, es que lo que pasa es que siento que, bueno, los dos somos abogados, estamos preparados y queremos postular a la constituyente, deberíamos ya tener esa información, ¿no? ¿Tú no tienes posición al respecto? No, mientras uno no estudia una ley, y esto no está en la Constitución y no debería estar en la Constitución porque son cuestiones mucho más técnicas, no puede pronunciarse sobre un asunto, sería una falta de seriedad completa. Vamos a cerrar entonces el debate contigo, Tomás. No, de nuevo, este mundo está hecho por hombres para hombres y efectivamente hay un tema de equidad de género que debemos tratar. Yo sí creo que las propuestas que hace Paola son adecuadas para la Constitución. Las cuotas es donde tengo, se podría decir, dudas y también ver hasta qué punto algunas son políticas públicas y no parte de la Constitución. Pero el tema de género, sin duda, es importante tratarlo en esta nueva Constitución. Y tratarlo bien, así agresivamente, con ganas, no así tibiamente. Bien, muchas gracias. Vamos a ir ahora con el tema que nos propone Cristóbal Orrego, que fue bastante escueto, nos dijo tema derecho a la vida. Tiene 2 minutos para su propuesta desde ahora ya.
Muy bien, muchas gracias, Claudia. A ver, lo que yo propongo es que en la Constitución haya un reconocimiento robusto del derecho a la vida y la defensa de la vida inocente desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Por eso me he comprometido a poner esto sobre la mesa, a luchar por lograr un consenso en el que en que lleguemos ojalá al aborto cero, es decir, retroceder en esto que ha ocurrido en Chile, que es que se haya legalizado el aborto, aunque se le pongan 3 causales, siempre se está hablando de matar a un niño que está concebido pero no ha nacido. Y eso yo creo que es un asesinato, no se debe permitir, ¿no? Además, por supuesto que hay que considerar esto como la vida en todo el arco, desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, la ley también tiene que defender la vida vulnerable después de nacida, tiene que avanzar en la abolición de la pena de muerte, por ejemplo, que ya el Estado tiene muchas otras maneras de defenderse incluso de criminales muy peligrosos, ¿no? Pero siempre con el carácter sagrado de la vida humana claramente reconocido. Yo creo que en esto podríamos alcanzar un consenso y yo le voy a proponer a los demás constituyentes que el derecho del niño que está por nacer sea una cuestión muy importante, ¿no? Pienso que en otras partes del mundo también se ha legalizado el aborto y ya son millones los abortos que han tenido desde que en 1967 se legalizó en Inglaterra por primera vez en Occidente, o en 1973 con Roe versus Wade en Estados Unidos. En Chile es una cosa muy reciente, quizás son unos 1000 abortos desde que se legalizó, pero eso es también una injusticia muy grande. Y yo creo que no me gustaría vivir en un país donde tuviéramos enormes progresos en crecimiento económico, por ejemplo, pero no protegiéramos a los más débiles. Y el más débil de los débiles actualmente es el niño que no ha nacido. Tomás Recart, ¿es un tema que hay que poner sobre la mesa en esta discusión respecto a la nueva Constitución, el aborto, por ejemplo? A ver, los derechos del niño que está por nacer ya están en la Constitución del 80 y yo soy partidario de mantenerlos. Por supuesto tengo valores y principios muy claros, pero desde el punto de vista biológico, voy a hablar del punto de vista educacional, efectivamente es otra persona. Cuando este argumento de que es mi cuerpo y por ende yo decido lo que quiera, biológicamente está mal, porque en el momento de la concepción hay otro ADN, y al haber otro ADN hay otro ser humano. Entonces el argumento que me dicen las personas es, pero dependen 100% de la mamá. Digo, sí, mi hija de 3 años depende 100% también de su mamá y su papá. Entonces es un tema de desarrollo, no un tema de que es... O sea, el tema de que es otra persona, efectivamente es otra persona. Y por lo mismo, yo estoy de acuerdo de que hay que mantener los derechos del niño que está por nacer, porque también creo que es una persona. Y creo que es una tremenda instancia para poder debatir esto con profundidad y no estoy a favor, estoy en contra. Tenemos que ir mucho más allá porque, segundo argumento, ¿quién dice que son 12 semanas? Puede ser 12 semanas, o sea, ese cambio entre 12 semanas y 13 semanas de que ahora no era una persona y ahora es una persona, perdone, pero es muy infundado. Lo vamos a poder seguir conversando, pero ahora quiero otorgarte, por supuesto, también, Paola, tu minuto para responder a la propuesta de Cristóbal Orrego. Bueno, yo creo que primero hay que estudiar bien lo que dice actualmente la Constitución, así que ahí hay que repasar, obviamente, porque hoy día la Constitución, ¿qué dice? Que se garantiza el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y a reglón seguido dice, además, que la ley protege la vida del que está por nacer. Recordar que con esa redacción también la Constitución, Chile, hasta el año 89, o sea, en todo el periodo de dictadura, autorizó el aborto. El Código Sanitario que establecía que debía ser autorizado por 2 facultativos. Por lo tanto, eso era algo que ya venía de antes. Y en el 89, un día antes prácticamente del cambio de gobierno, la dictadura cambia el artículo del Código Sanitario. Entonces, seamos claros los planteamientos de lo que existía en esa época. Hoy día yo estoy absolutamente de acuerdo en el aborto con 3 causales que fue aprobado, que está vigente, y más bien el énfasis, creo yo, está en la discusión abierta de todos estos temas, pero también está en algo que es más relevante que todo lo que hemos hablado, que es proteger el derecho a la infancia, a los niños y niñas, que hoy día no está en la Constitución. Ahí sí, ahí busquen el concepto y van a encontrar que niños y niñas no están, van a encontrar de nuevo, a propósito de las mujeres que tampoco están, que realizan el principal cuidado de nuestros niños. Quiero comenzar contigo, Tomás, este debate, porque tú, claro, me decías que estabas a favor de la vida, porque la decisión era de los padres, pero cómo iban a decidir por otra vida, en el fondo. ¿Pero piensas lo mismo con el aborto en 3 causales, cuando una mujer es violada o cuando hay inviabilidad del feto o riesgo de vida de la madre? Lo que yo entiendo que cuando hay inviabilidad, eso ya existía. O sea, nunca se ha dejado de
elegir la vida de la mamá por un feto inviable. Entonces, francamente, eso no lo entiendo. En el caso de la violación, es el caso más complejo. Y de nuevo, es muy complejo porque también está el derecho a la niñez, a la crianza. Pero más allá de cosas binarias, lo importante es tratar este debate entendiendo que es una persona. Ese debate es distinto. Cuando uno está a favor o en contra, deja de lado, a mi juicio, la pregunta más importante, que ¿es o no una persona? Esa es la pregunta. La pregunta no es ¿estoy a favor o en contra del aborto? ¿Es o no una persona? Porque yo creo que todos pensaríamos mucho más parecido si es que tenemos más claridad de que si es o no es una persona. Esa es, a mi juicio, la pregunta correcta en este momento. Bueno, usted, Cristóbal, sostiene que es una persona. Sí, por supuesto. De hecho, en el famoso caso Roe versus Wade en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que no era persona constitucional y por eso sacó la consecuencia que se podía permitir el aborto. Pero dijeron, si fuera persona no se podría permitir el aborto. Por eso es cada vez más la gente que en el mismo Estados Unidos pretende que se derogue Roe versus Wade, no que se revierta. De manera que estoy totalmente de acuerdo con Tomás en ese punto. Y en el caso de una mujer, por ejemplo, que su vida está en peligro, si es que no termina con ese embarazo. Hay dos situaciones distintas. Este es un tema de bioética difícil, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales un tratamiento a una mujer produce como efecto indirecto la muerte del niño. Y eso puede ser tolerado, siempre que haya una razón proporcional para intervenir en ese momento. Hay que tratar de salvar las dos vidas. Ese es el gran principio de la ética médica. Pero cosa distinta es que se mate directamente al niño para favorecer la vida de una persona. Ese es el típico caso de que el fin no justifica los medios. Ahora, quiero decir una cosa sobre el tema de la violación. Para mí el caso más fácil es el de la violación. Cuando está en peligro la vida, entra este tema del aborto indirecto, por ejemplo, que se puede tolerar. Pero en el caso de la violación es castigar al inocente por el crimen del culpable. A mí me gustaría saber en los casos... Pero la mujer también es inocente. Sí, pero el que cometió el crimen fue el violador. Ese es el que debería ser castigado. Y me gustaría saber, no, porque no lo sé, en Chile, ¿cuántos de los que han violado han sido castigados en los casos en que ha habido aborto por causal de violación? ¿Paola? Me gustaría saberlo. Bueno, yo la verdad es que, vuelvo a decir, yo estoy absolutamente de acuerdo en que exista el aborto por 3 causales. Creo que la discusión del aborto libre tenemos que tenerla en el marco del respeto y sobre todo en el marco de la vulnerabilidad de miles de mujeres en nuestro país que no tienen recursos económicos para poder pagar un aborto como sí lo hace buena parte del 1.7% que gana más de 3 millones en nuestro país. Perfecto. Muchas gracias a todos por este debate. Vamos ahora con la propuesta de Tomás Recart. ¿Por qué las cosas que escribimos en la Constitución no se cumplen? Es una pregunta que te haces tú y nosotros también justamente queremos saber por qué en 2 minutos desde ahora. Claro, muchas gracias. Esa es la razón por la cual me presenté a esta candidatura, porque llevo 16 años recorriendo Chile y me doy cuenta de lo que sucede en el papel, lo que uno lee en el papel no sucede en las comunidades, en el fondo, más necesitadas de Chile. Entonces uno lee hoy día el artículo 1, dice que todos son libres, igual en dignidad y derechos. Y uno trabajando en educación se da cuenta que eso no es así. Algunos son más libres que otros por la educación que tienen, por la salud que tienen, por el acceso a seguridad que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta esta pregunta porque hoy día estamos empecinados. La élite dice, los de izquierda, los de derecha, más Estado, más mercado. Y la gente que está en las comunidades con más necesidad no se hace esa pregunta. La pregunta que ellos se hacen es, aquí no me llega nada, aquí me rasco solo o sola, ni el Estado ni el mercado. Entonces, yo quiero trasladar esta discusión de la élite de más mercado o más Estado a la discusión que hoy día están en nuestras comunidades, que es ¿por qué aquí no me llega nada? Y somos menos libres, y somos menos iguales, y no tenemos esta dignidad, y no tenemos estos derechos. Entonces, hay 5 palabras que yo creo que son importantes entender para que efectivamente esta brecha entre lo que se escribe y lo que se hace se acorte. Que es, 1, la responsabilidad del Estado. El Estado hoy día es etéreo, no existe, nadie se hace cargo. Por ejemplo, cuando se ocupan plata de la subvención escolar preferencial en los municipios para otro motivo, hay perdonazo, nadie se hace cargo. Después, lo que yo llamo la estructura del gobierno. La estructura del gobierno es muy centralizada. Hoy día en Chile las decisiones de los colegios Magallanes los toman las personas que están en Santiago. Y uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Por muy inteligentes que sean, no están viendo los problemas bien. Estructura más descentralizada con debida responsabilidad. Son las dos cosas juntas. Tercero, tiene que ver con la flexibilidad.
El Estado chileno es tremendamente rígido, está hecho para que la gente que quiera hacer trampa no lo haga. Pero está lleno de personas que quieren hacer un muy buen trabajo y no pueden porque tienen una camisa de fuerza. Cuarto, incentivo, no para Contraloría, sino con un buen trabajo. Y quinto... Cuarto y quinto lo vamos a desarrollar después en el debate. Se acabó el tiempo y lo vamos a respetar. Pero después tenemos debate. Paola, en un minuto, ¿qué recoges de la propuesta de Tomás? Bueno, yo creo que efectivamente nosotros tenemos una brecha enorme entre lo que son las garantías sociales que la Constitución establece y lo que ocurre en la práctica. Pero también tenemos una deuda enorme con los cambios que el país a gritos nos ha solicitado. Y en ese sentido, entendiendo que el sistema de pensiones está regulado en el Decreto Ley 3500 de 1980, claramente para mí el sistema de pensiones es un tema que yo agregaría a este listado que da Tomás como un sistema que tenemos que cambiar y modificar desde la Constitución, no solo desde la ley. ¿Y por qué? Porque el sistema de pensiones actual de Chile está dentro, como dice la OECD en su informe 2019, de aquellos 3 países en que el Estado invierte menos dinero en todo el sistema de pensiones. Y está dentro de los 3 países con la tasa de retorno más bajo. ¿Qué quiere decir? Si una persona gana 300.000 pesos, solo recibe 100.000 pesos. Entonces, bajo esa lógica, lo que necesitamos es también, añadiendo al listado, un nuevo sistema de pensiones que se estructure desde las líneas generales de la Constitución en la ley, porque de lo contrario, estaremos viendo de nuevo la vulnerabilidad masivamente a propósito de la pandemia con los retiros además que se han producido. Cristóbal, ¿cómo se puede plantear el tema pensiones en la nueva Constitución? Bueno, yo la verdad es que pienso que Paola no respondió a nada de lo que dijo Tomás, sino que aprovechó de pasar su propio mensaje sobre el tema de las pensiones. Y yo creo que mi función es comentar lo que dijo Tomás. Entonces comente lo que dijo. Muy bien, voy a comentar lo que dijo Tomás. Estoy de acuerdo en que el Estado en Chile no siempre cumple sus funciones por la ineficiencia, por la excesiva centralización, etcétera, y todas las propuestas que mencionó Tomás me parecen razonables de discutirlas. Yo no sé cuáles tienen que estar a nivel constitucional y cuáles a nivel legal. Una buena constitución siempre va a tener una distancia con lo que ocurre en la realidad, porque tenemos muchos ideales constitucionales, ¿no? Principios rectores, sí. Sí, y por tanto hay que propender a realizarlos del modo mejor posible, ¿no? Entonces en eso estoy bastante de acuerdo con Tomás, ¿no? Lo de las pensiones, por deferencia me refiero, Paola, a decir, yo creo que es materia de ley. Realmente no puede ser que en 10 años más digan, no, era mejor este otro sistema y no se puede hacer porque está en la Constitución. Tiempo, comienza el debate y vamos a dejar que termines tu idea. Te faltó el cuarto y el quinto punto. Sí. El cuarto punto tiene que ver con los incentivos que tienen las personas que trabajan en el Estado en su trabajo. Y no estoy hablando de incentivos monetarios. Hoy día el gran incentivo, por lo que me ha tocado recorrer Chile, es cumplir con Contraloría. No caer en un delito, no caer en una trampa, versus hacer bien el trabajo para que los usuarios, ciudadanos, ciudadanas, puedan recibir un buen servicio público. Y así es, yendo al tema de género, hoy día la mujer, la segunda fuente de maltrato después de un desconocido es el funcionario público. Esto lo hizo el PNUD el año 2017. Entonces, hoy día no puede ser ese incentivo, el Contraloría tiene que ser a dar un buen servicio. Y quinto, es lo que yo llamo la captura del poder por una minoría. En la democracia, ojalá gane la mayoría defendiendo a la minoría, pero no hoy día. Lo que sucede en educación es que tenemos, por ejemplo, un colegio de profesores que es elegido con 5.000 votos, de 217.000 profesores. Y no tienen la culpa de que obviamente la gente no participe, pero eso no es una buena democracia. Lo que queremos es que mucha gente participe y sean elegidos los representantes con más gente para que cuando se hable el nombre del profesor de Chile pueda haber una gran representación. Perfecto. Paola, bueno, acá tenemos a Cristóbal que te pide que te refieras a las propuestas de Tomás. Que las contestes de manera directa. Bueno, contesto porque tú me lo estás preguntando, porque la verdad es que creía que el emplazamiento no era necesario. Bueno, la verdad es que a mí me parecen en términos generales propuestas bastante concretas, digamos. Creo que sí le falta el tema del rol del Estado, que es clave en este momento en la Constitución. El rol del Estado hoy día, cuando no está escrito, sabemos los tribunales de justicia. Esto no es una discusión teórica, es de la jurisprudencia de los tribunales, que obviamente yo como profesora constitucional manejo y hemos estudiado con nuestros alumnos, dice que el rol hoy día es subsidiario.
Entonces, en ese sentido, la verdad es que, si bien es cierto, yo fui funcionaria pública mucho tiempo, 15 años fui funcionaria pública, la primera que va a defender a los funcionarios públicos voy a ser yo, y evidentemente podemos mejorar el estándar, la eficiencia, la eficacia, sin lugar a dudas, y yo también estoy disponible para una reforma en ese sentido. Pero sí creo que tenemos que avanzar a un Estado solidario de derechos, porque de lo contrario, de nuevo, nos vamos a quedar estancados en estas discusiones y no vamos a poder entregar a las personas necesariamente la atención que merecen. Cristóbal, ¿ahora sí está conforme? Con Paola sí, bastante, porque yo también he tenido... Primero decir que con algunas de las cosas que ha dicho Paola me parecen muy buenas, como por ejemplo que tenemos un país con tantos desacuerdos que tenemos que tratarlos de la manera más respetuosa posible, más calmada posible, porque tenemos que hacer una constitución que dure y que recoja grandes consensos nacionales, ¿me entiendes? Y por eso también estoy de acuerdo con eso. Y después, yo también he tenido experiencia de trato con funcionarios públicos y, bueno, con todos los que yo he tratado son gente que está tratando de hacer bien su trabajo. Pero tiene razón, Tomás, en que a veces los incentivos están mal puestos. Es decir, que el incentivo es no cometer este error porque la Contraloría me lo va a rechazar y no está puesto en la dignidad del trabajo del funcionario público, que es lo que hay que hacer. Perfecto. Muchas gracias a todos. Seguimos... No, puta. no, vamos a una pausa, pero tenemos más debate al regreso en Mesa Constituyente. ¡Aléjense de la zona! ¡Lleva un cinturón explosivo! ¡Ashley! Ojalá hubiera sido yo el que se va. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están? Y que tú y tu madre estuvieran con vida. ¿Existe algo que pueda consolarme o alivie mi dolor? ¿No te das cuenta que algo divino te está diciendo que aún hay cosas pendientes que tienes que resolver? Deme una buena razón para dejar de sentirme así, a ver si me convence. ¿Y esa mujer, la que robó el banco? Zeynep. ¿De dónde conoces a esa mujer? Digamos que es una vieja amiga. Eso es todo. Me quiero morir. Dame una razón para creer que vale la pena seguir adelante con mi vida. Ayúdame, por favor. Solo tú puedes hacer que me devuelvan a mi hija. Crash, nada ocurre por accidente. Este viernes, 22 horas, solo por Mega Plus. Su amor nació en medio de un conflicto político. ¿Te quieres morir? No me quiero morir, quiero vivir. Lucharán contra las barreras que les impiden la unión. ¡Bajo la dictadura! Él es hermano del delincuente que intentó destruir nuestra constructora. Yo sé lo que es mejor para mi vida. Si lo supieras, no andarías con un bandido. Vamos a acusar a los dos hermanos de subversión y terrorismo. ¿Qué quieren con nosotros? ¡Espérate! Tienes que huir ya. Pero para salvar su vida, él tendrá que fingir su muerte. Renato murió. Y huir. Nunca pasaste la página. Hasta que llegue la libertad. Salió la ley de amnistía en Brasil. Casada hace 15 años con su primer novio, Víctor Dumonte. Alicia tiene 2 hijos. Renato, estás vivo. Los días serán así. Lo que la historia separó, solo el amor lo puede unir. Este domingo, 22 horas, solo por Mega Plus. En vez de gastar tanto dinero en una guerra, deberías gastar más dinero en el bienestar de tu pueblo. Yo te juro que quiero ser un gobernante justo. ¿En usted puedo confiar? No puedo darle al rey un hijo. Dicen que todas sus relaciones terminan rápido, que se encienden y se apagan. Quizás puedas idear una manera de hacer que su interés se prolongue. ¿Quién eres? Ana Bolena. Lo hecho está. El rey es el rey. Después de todo, soy el humilde sirviente de su majestad. Embelésame con tus palabras. Sedúceme. Sacrificaría mi reino por estar una hora entre tus brazos. The Tudors. Este jueves, 22 horas, solo por Mega Plus. Estamos de vuelta en
Mesa Constituyente. La educación está en el eje de las prioridades de los chilenos. La pandemia ha evidenciado la desigualdad entre colegios públicos y privados, entre zonas rurales y zonas urbanas. Tomás, comenzamos contigo. ¿Cómo avanzamos en una educación más igualitaria? La educación hoy día está en crisis porque nuestros estudiantes lo están pasando muy mal. ¿Y por qué lo están pasando muy mal? Porque la escuela no solamente es un lugar donde aprenden matemática, lenguaje, sino que también es un lugar donde socializan, donde tienen su espacio, donde aprenden a conocerse a sí mismos, etcétera, etcétera. Por lo ende, es una tragedia cuando nuestros estudiantes no pueden ir a clase. Y yo soy partidario que incluso en fase 1, ellos en ciertas comunidades donde es más fácil tener los resguardos de salud, puedan seguir yendo a clase. ¿Y por qué lo digo? Porque uno, hoy día sabemos que las fuentes de contagio son en instancias familiares, instancias sociales, donde hay descuido. Y dos, la evidencia que hay de contagio en escuela es prácticamente nula. Por ende, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo como país para, ojalá, la mayor cantidad de estudiantes, sin, obviamente, saltarse las medidas de seguridad, de salud, puedan seguir en clases. Yo creo que no podemos caer en lo que pasó el año pasado, porque la brecha, como tú bien dijiste, se agranda cada vez más. Y no solamente cognitivamente. Hubo gente que no aprendió, niños que no aprendieron porque no tenían acceso a la tecnología. O aprendieron otras cosas, pero es mucho más crítico lo que está pasando en esos hogares, donde hay hacinamiento, etcétera, etcétera. Donde no tienen las condiciones, ¿no?, para estudiar. Cristóbal, ¿qué le parece cómo se ha gestionado la educación en medio de la pandemia? A ver, yo la verdad es que tiendo a pensar que todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo. Es un tema muy difícil. Yo comparto la opinión de Tomás, aún con mucho respeto a todo el esfuerzo que están haciendo los colegios, el Ministerio de Educación, los profesores. Tiendo a tener simpatía también por los profesores. Si ellos también tienen su visión de no contagiarse, etc. Pero la visión de fondo, un tiempo, pero no un año entero. Es decir, eso ya daña a los niños. Y como esta es un tipo de pandemia que desde el punto de vista de la salud, a los que menos afecta es a los niños, hay que tomar todas las medidas, por supuesto, pero también está la salud psicológica de los niños y el aprendizaje. Y esas dos cosas sumadas me hacen a mí inclinar la balanza hacia que ojalá puedan estar en clases, salvo que, por ejemplo, sea un niño que vive con su abuelita de 70 años. Quizás ese niño no podría ir a clase. Que ella debiera estar vacunada. Claro, bueno, por eso ahora tenemos más razones todavía para abrir las escuelas y hacer que no haya este año perdido prácticamente. ¿Paola, se está vulnerando el derecho a la educación de los niños? A ver, tenemos primero que analizar cuál es la realidad actual y hoy día tenemos de nuevo más de 7.000 nuevos contagios en nuestro país. Por lo tanto, la política evidentemente implementada por el gobierno en materia de aislamiento, tratamiento y todo ello no está cumpliendo su objetivo. Eso como primera responsabilidad. En segundo lugar, a mí me parece bastante razonable la propuesta que hace Tomás en orden a revisar la situación, porque yo también soy mamá y soy profesora. Entonces, sé perfectamente bien cuál es la situación en la que estamos, además en nuestras casas, donde además hay familias enteras que se conectan con un celular. Entonces, de eso estamos hablando, que aquí hay un problema y sí me voy a referir, Tomás, a las propuestas, porque yo soy candidata constituyente y me he preparado para ello bien, digamos, con datos e información. Es que lo que tiene que garantizar aquí, propuesta concreta a la Constitución, es el derecho a Internet. Las resoluciones de Naciones Unidas nos han hablado del reconocimiento del derecho humano a Internet. ¿Qué significa eso? Que el Estado debe proveer la infraestructura pública en aquellas zonas rurales donde a las empresas simplemente no les da la rentabilidad para llegar. Y eso se llama fibra óptica y eso tiene un costo. El gobierno de la región de Tarapacá lo implementó en el año 2018. Entonces, ahí hay una propuesta concreta. Y lo mismo también en otros derechos, como la movilidad. Esos estudiantes también necesitan apoyo. Esa madre que no puede salir porque está conectada en el teletrabajo. También ahí la movilidad sustentable, accesible, integrada, garantizada en la Constitución, es una propuesta concreta que hoy día podría haber alivianado el bolsillo, además de muchas familias que además tienen que estar pagando el transporte escolar, que también se ha visto fuertemente impactado a propósito de los ingresos. Esto es una cadena. Aquí están apoderados, reitero, niños y niñas con un estado de salud mental estresado, profesores, transporte escolar, etcétera. Ahora, Tomás, pero hay un... ¿Estás de acuerdo, tomando en cuenta que ya pasó todo un año, esto nos pilló en frío, pero se aprendió y se sacaron lecciones? Tú lo decías, hay mamás que con un celular tienen que hacer las tareas de los 3 hijos.
¿No se deberían haber tomado medidas en ese sentido? Se ha hablado mucho de impartir computadores, ayudar a los municipios, porque no pueden ser 2 años perdidos. Es muy fácil criticar desde el sillón de un programa de televisión. O sea, yo creo que hoy día el esfuerzo que ha hecho la gran cantidad de chilenos y chilenas en las comunidades escolares es notable, y voy desde el ministro a la persona que nadie ve, nadie conoce. Lo que a mí me ha tocado ver es un esfuerzo, más que para criticar, es aplaudir. Y yendo a tu punto, Paola, yo creo que estoy de acuerdo con los derechos que tú planteas, pero antes es algo bien basal y fundamental, que es el derecho de la educación de los niños y niñas. Hoy día eso no está planteado así en la Constitución, y creo que debería estar planteado así, porque hoy día hay muchos niños que quieren ir a la escuela y no pueden, por diversas razones. Pero acordémonos que esto pasa no solamente en época de pandemia. Antes, los últimos 5 años, más o menos en promedio, nuestras escuelas estaban 1 mes al año sin poder ir al colegio, por demandas que no tenían que ver con educación que a ellos les afecta. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero derechamente a los paros y las tomas que hoy día afectan a nuestra educación pública. Y yo lo he dicho con mucha fuerza. No hay modelo de educación pública que aguante con el nivel de paro y tomas que tenemos hoy día. Hoy día 800.000 estudiantes se han ido de la educación pública, no por falta de apoyo en la educación pública, que hoy día tiene mucho más recursos, sino que porque no los dejan ir a la escuela. Tengo que darle tiempo a Cristóbal, pero antes, muy cortito, Paola, nos decía Tomás que es para aplaudir el esfuerzo que está haciendo el gobierno. ¿Tú lo aplaudirías? No, bajo ningún punto de vista. O sea, yo he estado en el territorio. O sea, cuando las personas te dicen, mira, el gas está a 16... Paola. ¿Lo descontamos? La segunda. El gas está a 16.000 pesos, no lo puedo pagar, tengo que hacer una fogata para poder calentar a mis hijos. Para poder generar dinero no tengo cómo hacerlo porque ahora me llevaron a una cuarentena. Entonces, yo creo que aquí le hace falta un poco de realismo a la discusión, datos concretos, ya lo decíamos a propósito del desempleo. Entonces, no puedo aplaudir una gestión que ha sido insuficiente. Si esa gestión hoy día a mí me garantiza que en todas las escuelas rurales, cuestión que también está pasando, les llega la ayuda que se necesita y la conectividad, bueno, yo obviamente lo voy a aplaudir, la primera en la fila. Cristóbal. Sí, a ver, aquí hay una cuestión de fondo, que es tratar de mejorar la calidad de la educación en los distintos niveles, y yo creo que una cosa buena que ha dicho Paola es esta función de donde las empresas privadas no les es rentable llegar, que haya una acción proactiva del Estado. Eso es lo que se llama el lado activo de la subsidiariedad, y es bueno. Lo mismo que el lado pasivo de dejar espontaneidad social también es bueno. Entonces, pero yo no lo pondría a nivel constitucional el derecho a Internet. O sea, yo creo que a nivel constitucional hay que poner pocos derechos, robustos, y algunos pueden cubrir como un paraguas esta función proactiva del Estado de que llegue el teléfono, de que llegue el correo, de que llegue Internet ahora, de que lleguen muchas otras cosas a esos lugares a los que las empresas privadas no les daría para llegar. En eso yo estaría de acuerdo, ¿no? Ahora, siempre va a haber una distancia entre distintos ámbitos educacionales, y creo que todos los miembros de la comunidad tenemos el deber de ayudar a los que están en situaciones más desaventajadas. Bueno, lo que ha hecho Tomás, ¿no? Es famoso por eso. Bien, muchas gracias por participar de este debate. ¿Se les viene difícil lo que queda de campaña con esto de la cuarentena total en la región metropolitana? También hay cuarentena en Valparaíso, en Viña. Así que nosotros les vamos a regalar 1 minuto para que se dirijan a su electorado. En este caso, Paola Tapia por el distrito 10. En esa cámara tienes... Perdón, sí, 7. Región de Valparaíso, exacto. Costa. Tienes esa cámara y 1 minuto para convencerlos de que voten por ti. Bueno, primero saludarlos, decirles que estamos pasando momentos difíciles, pero que la región de Valparaíso va a mejorar este estándar. Decirles que yo, como exfuncionaria pública de más de 15 años de carrera, estoy a disposición de trabajar mucho. Algunos recordaban por ahí que era la ministra que se levantaba a las 4 de la mañana y que dormía 4 horas. Bueno, esa soy yo, porque soy trabajólica por esencia, estudiosa por esencia, por eso estoy en la academia hace más de 20 años, y por eso también creé 2 fundaciones, Red Ciudad Futura y también Mujeres en Movimiento, una organización internacional, precisamente para darnos a conocer y entender que los temas de igualdad sí son importantes, y no como se ha plasmado aquí por algunas posiciones que no están de acuerdo con luchar y con poder llevarlos a la Constitución. Creo firmemente en las oportunidades y espero que esta nueva Constitución nos abra cambio. Yo formo parte de la lista del apruebo, porque aquí no hay doble estándar. Estuvimos por el apruebo y por eso hoy día estoy en la papeleta con el número 22 por la región de Valparaíso Costa, mi región, porque soy Viña Marina. Muchas gracias.
Muy bien, gracias Paola. Por el distrito 14, Cristóbal Orrego también tiene 1 minuto para dirigirse a su electorado desde ahora ya. Muchas gracias, Claudia. Yo soy profesor universitario y abogado desde hace 30 años, desde 1990, y tengo esa experiencia de enseñar temas jurídicos, entre ellos también temas constitucionales, aunque mi área es amplia, la teoría general del derecho, y quiero llevar toda esa experiencia en representación de todo Chile, en realidad, aunque yo sea elegido por el Distrito 14, porque esto tiene que ser una empresa de unidad nacional, ¿no? Y en ese sentido propongo una constitución robusta, breve, que ojalá dure muchísimos años, porque podamos ponernos de acuerdo, ¿no?, con personas que, como Paola, por ejemplo, pensamos muy distinto, pero tenemos que alcanzar unos mínimos comunes. Ahora, dentro de esos mínimos comunes, yo tengo la pretensión, a pesar del debate que hay en Chile, de que el derecho a la vida del que está por nacer sea intransable, que la libertad de culto y religiosa sea intransable, y lo mismo el orden público. Bien, muchas gracias. Muy respetuoso de los tiempos, matadísimo. Sí, Rosa Daric fue un poco. Bien, Tomás Recart por el distrito 11. 1 minuto también desde ahora ya. Bueno, yo quiero relucir lo que ha pasado justamente en este debate. Yo he sido capaz de aplaudir a Paola y también de debatir con ella. Y lo mismo con Cristóbal. Se necesita gente bien preparada, pero también independiente, que no esté en las trincheras de siempre, que sea capaz de reconocer, que sea capaz de retractarse, que sea capaz de decir me equivoqué, pero también sea capaz en el fondo de defender puntos que hoy día están, desde mi punto de vista, recorriendo Chile, son cosas del sentido común. Hoy día lo que opera es el sentido común que me ha dado el terreno de 16 años recorriendo escuelas a lo largo de todo Chile. Más allá que fui a Harvard, más allá que estudié ingeniería, es esa experiencia, esa relación con esas comunidades las que yo quiero llevar a esta convención constitucional. Y es bueno que vaya gente, no todos, no vamos a decir mucho, pero es bueno que haya gente independiente, porque cuando se trata de distribuir el poder, es más sano no estar en el poder. Muy bien, muchas gracias a todos por presentarnos sus propuestas, también por participar en el debate, que lo van a poder revisar si quieren, porque va a quedar publicado en todas nuestras plataformas. No sé si tienen Instagram, usted tiene Facebook, tengo entendido, sí, es bien activo en Twitter, así que ahí vamos a estar en todos lados, la van a poder replicar también, y en su casa también la van a poder revisar. Gracias. Suerte en lo que les queda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y gracias, Paola, y gracias, Tomás, también. Gracias, a todos, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes por acompañarnos, como siempre, en Mesa Constituyente. Nos vemos.